decir muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí esta tarde. La verdad es que es un placer que podamos entender o adentrarnos en este mundo gracias a ti. Y nada, como siempre comienzo todas las home sharing sessions de la comunidad de Women in Tech. Por favor, preséntate, dinos quién eres y a qué te dedicas. Genial. Y gracias, Sonia, sobre todo por montar todo esto, por el apoyo. Gracias que estás dando. Así que, y aunque no está aquí Cristina, pero Cristina también se lo quiero decir porque me ha metido en este grupo, aunque no soy especialmente techie, pero vamos, estoy disfrutando como una enana en este grupazo de mujerazas. Me llamo Sara Pizzinato. Yo soy consultora independiente sobre temas específicamente de democratización de la energía, es decir, cómo hacer que la energía sea algo de todo el mundo y no solamente de unas pocas grandes empresas o grandes pensadores, y cómo hacer, por lo tanto, que si hay un cambio, porque lo va a haber, tecnológico, que no sea solamente un cambio tecnológico para no perder grandes oportunidades, ¿no?, de revolución también social. Mi interés en la energía es básicamente en cómo hacer que sea más limpia, siendo honestas. No es sobre todo el sistema energético, sino cómo acompañar esa transformación del sistema energético, cuáles son las implicaciones, cuáles son las transiciones con otros sectores, cómo se cruzan, cómo se pueden retroalimentar las unas a las otras, o incluso, si se hace de forma regulera, cómo algunas transiciones pueden bloquear otras, ¿no? Así que en esas estoy. Pero fundamentalmente me interesa y me parece la cosa más apasionante del mundo, cómo acercar a la gente para que se apasione en temas de energía, para que todo el mundo sepamos para qué nos interesa saber de energía. No ser los grandes expertos del planeta o las grandes expertas del planeta, pero sí estar ahí con la orejita abierta. Bueno, pues la energía no es algo aburrido, sino es algo que me afecta personalmente. Así que un poco de eso trato. Y había pensado hoy, si os parece bien, pero como somos tan poquitas, pues podemos navegar hacia donde nos lleve nuestros intereses de todas. Había pensado un poco en esa frontera, en ese punto donde se toca tecnología, digitalización y energía. Y por qué a una mujer a la que le interesa la digitalización y las tecnologías el IT, ¿por qué le puede interesar la energía? ¿Cuáles son las nuevas fronteras que se pueden ir abriendo, en las cuales mujeres que saben de tecnología pueden aportar mucho, ¿no? Había pensado en eso, pero bueno, de aquí puede surgir lo que queráis. Pues ahí lo dejamos como foro abierto, ¿no? Y ahora pues nos vas contando. Y como Vale. siempre, que si tenéis alguna duda, que os hagáis mute y que le comentéis a Sara que tiene muchas ganas de contarnos muchas cosas. Sí, pero también de escucharos, así que libres, ¿ok? de interrumpirme cuando queráis. De hecho, la primera, y perdonadme, pero la primera va a ser una pregunta. Como somos aquí solo 9, os voy a decir en orden aquí los nombres que me salen y hago una pregunta para todos y os pediría que me contestarais un poco brevemente, ¿no? Para saber también un poco quién está al otro lado, si no te importa, Sonia. En absoluto. Guay, genial. Pues básicamente a mí me interesa saber a quién de vosotras interesa en general la energía o trabaja o está, digamos así, sensibilizada con la energía. Y si sí, ¿cómo es que, cuál fue su momento de, "Buah, me tengo que dedicar a esto"? Y si no, pues, ¿qué le ha traído a esta charla? Así, muy brevemente, una frase. Así que empezaría por Pilar Bude. Hola, yo no soy para nada del tema de la energía, ¿vale? Pero creo que sí que es muy interesante y bueno, quería saber un poco qué es lo que ibas a contar, porque es la base de muchas cosas y por eso estoy aquí. Bienvenida, Pilar. Gracias. Pues le toca a Patricia. Patricia, ya está.
Hola a todas. No voy a poner la cámara porque estoy en bikini tomando el sol, ¿vale? No, que no quiero dar Afortunada envidia. tú. Sí, que ha sido una semana muy larga. Entonces, no Sí tengo que nada sí. que ver con la energía, pero he tenido muchas amistades y muchos conocidos que se han dedicado, mucho ingeniero. De hecho, estuve saliendo muchos años con un chico que se dedicó mucho tiempo a poner a punto una planta de gas licuado, entonces aprendí un montón. Y es un tema que siempre me ha interesado, pero como la historia medieval, just for fun. Entonces, a lo que tú me cuentes, Sara. Genial. Genial. Pues María, Dolores, te toca a ti. Ahora. Ya Sí, puedes ¿ya hablar. me oís? Ujú. Sí. Sí, mira, a ver, el contacto que yo he tenido con la energía es fundamentalmente porque hice un máster en medio ambiente y he sido varios años consultora y auditora medioambiental. Y ahora colaboro con una empresa energética, sobre todo, bueno, pues más a nivel comercial y de contactos. Pero bueno, el tema de la energía siempre me ha interesado y sobre todo ahora las energías limpias, que creo que vamos hacia ellas, ¿no? Hacia energías eólicas y demás, que son las que, bueno, fundamentalmente nos pueden mantener limpio el planeta. Pero tampoco sabemos si es absolutamente sostenible energía limpia para todo, para todas las actividades que tenemos en este momento, ¿no? Entonces eso es un poco lo que hay que equilibrar en este momento. Así que me parece muy interesante. Y luego lo que también me parece súper interesante es saber leer una factura. Una factura energética, que es la cosa más fácil que tenemos todos los días y nadie sabe ni qué consumo tiene, ni qué potencia tiene, ni cuánto gasta. Y sobre todo gastamos mucho porque tenemos las potencias, tanto a nivel industrial como a nivel doméstico, mucho más altas de lo que necesitamos. Entonces, bueno, pues eso es un coste fijo que tienen las empresas y a mí es una de las cosas que me gusta el asesoramiento energético para rebajar esos costes Pues generales. Y son de los María más Dolores, te importantes que tiene una lanzo empresa. Los aquí costes de la propuesta. Vamos los a costes. montar uno específico de lectura de la factura, si te parece. Sí, sí. Guachis. Creo que eso le puede interesar a la gente. Guay. Pues la siguiente es María Colom, que te conozco. María, adelante. Sí, pues nada, yo he tocado a lo largo de mi carrera por ahora, he tocado 2 veces la energía. Primero estuve unos años en EDP Renovables, que estuve en el área de riesgos y mercados. Luego me salí del mundo de la energía y ahora he vuelto otra vez en UNEF, en la Asociación Fotovoltaica Española, y ahí llevo política energética. Entonces sí, efectivamente casi nadie entiende la factura eléctrica como dice la CNMC. Y tenemos el término de potencia el más alto, de los que analizamos todos el año pasado en verano, salíamos el más alto con el 40%. Así Claro. que también tenemos motivos para intentar luchar que se baje un poquito ese término de potencia. Sí. Ana Galvez, te toca. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, yo soy del sector energético total, soy ingeniero de minas, doctor ingeniero de minas de la rama de energía y empecé trabajando en la primera planta de ciclo combinado que hubo en España, que era en Puerto Llano, un ciclo combinado con gasificación de carbón. Después he trabajado en innovación muchísimo. En Indra, estuve en Indra hasta el año 2018 y desde entonces estoy en Tecnaton, que es una empresa de servicios técnicos para el sector energético, originalmente para el sector nuclear sobre todo. Pero bueno, yo soy responsable de transformación digital y estamos trabajando mucho en 2 vertientes. Por un lado, en incorporar tecnología y evolucionar soluciones y servicios aprovechando las nuevas tecnologías. Y por otro lado, estamos trabajando mucho también en la diversificación para bueno, pues, ser capaces de aportar a todo el proceso de transición energética con las capacidades históricas que hemos desarrollado. Con lo cual, bueno, cuando vi el tema de energía, pues pensé que tenía que estar sí o sí. Y luego, además, a lo mejor alguna os suena,
pero soy también miembro de AEMENER, pues desde la fundación de la asociación, que es la Asociación Española de Mujeres de la Energía. Así que nada, deseando escuchar las líneas que tienes identificadas y bueno, pues tener una buena conversación esta tarde. Estupendo. Y entonces nos falta otra Ana. Ana, que está aquí. Ahí. Bueno, pues yo soy socióloga de formación, buenas, y Buenas. vivo en la España vaciada, que se dice. A veces pienso que el vacío es rentable y que por eso está vaciada. Soy microcooperativista de una microcooperativa de trabajo asociado para el desarrollo rural integral y para mí no es que me parezca algo interesante la energía, me parece esencial, ¿vale? Y me parece esencial además el que los pueblos puedan ser autosostenibles energéticamente. Creo que hay muchas posibilidades para mantener oasis medioambientales, ¿no? Hay muchas teorías que dicen que la mitad del planeta se tendría que quedar libre de gente para que pudiese emerger. Y entonces me interesan, por supuesto, las energías limpias y me interesa que todas estas zonas que durante muchos años han sido perjudicadas, que se puedan autoabastecer del sol, de energías limpias, de coches que no contaminen, de tejas solares, y es verdad lo de Tesla, ¿no? Que hay tejas solares que puedan mantener el patrimonio, por supuesto, porque ya os digo que el tema es la defensa de los derechos culturales de estas zonas. Entonces, me resulta un tema esencial. No es un interés, ¿sabes? Es que es esencial. Es que o es por ahí o no hay tu tía. Eso. Claro. Así por cotilleo puro y duro, ¿dónde vives? En Molina de Aragón. Ah, qué bueno. Qué guay. Pues yo creo que se han incorporado más personas. Sí, está por aquí Amelia, María Villarroya también, Inés también. Pues para las que hayan entrado un poco más tarde, nos estábamos presentando, todas las que estamos aquí, simplemente para decir nuestro nombre y si ya venimos trabajando en la energía y en qué, y si no, pues por qué os habéis animado a entrar y os voy a nombrar yo, jaja, para poder hablar. Os dais el unmute, por favor. Pues María Villarroya, ¿te importa? Hola, buenas tardes, perdonad que he llegado tarde, pero bueno, en realidad yo nunca me preocupo mucho por estos temas, pero todas las charlas que está organizando Sonia me parecen estupendas y entonces sí puedo porque estas horas pues hay ratos que sí y hay ratos que no, con los asuntos familiares normalmente me conecto. Vale, a la escalera. Vale, bienvenida. Nada, fantástico, gracias. Y entonces nos faltaría Inés Muñoz. Hola, ¿qué tal? Suscribo lo que acaban de decir, son espectaculares estas charlas, Sonia. Gracias a vosotras. No, gracias a vosotras. Y muchas gracias, Sara. Me interesa el mundo, a mí personalmente puede haber ruidos aquí de fondo, ahora me pongo en mute. Me interesa el mundo Energy Tech y me interesa el mercado de la energía porque tengo gente cercana que trabaja en este mercado y me parece que suceden cosas muy interesantes y muy relevantes y toda la evolución y toda la innovación que está habiendo ahí y toda esa incorporación de tecnología me interesa. Yo vengo del mundo digital, no lo he dicho, pero estoy en el mundo fintech y no estoy directamente trabajando en Inditech ni energía, pero me interesa aprender de esto. Y hago mute porque están gritando en casa. Estupendo. Y solamente nos faltaría Amelia entonces para poder empezar. Perdón por el retraso, tenía como anotado en periódico por la tarde. Bueno, me llamo Amelia Prieto. De hecho, ahora estoy empecé en febrero un máster en innovación urbana y la parte de energía en una escuela politécnica en Lausanne. Y la parte de energía es fundamental y curiosamente estoy colaborando con un proyecto en Barcelona, con el Ayuntamiento de Barcelona, y este año es un programa de innovación urbana y este año justamente, el año pasado fue movilidad, este año es energía. O sea, el Ayuntamiento de Barcelona está muy interesado sobre todo en barrios con población bueno, en situaciones económicas complicadas,
ver si la autogeneración de energía podría ser un modelo para reducir la factura de la luz, pero mirarlo de una forma integral, porque bueno, eso supone, yo no sé de energía hasta que ahora me he puesto a leer, eso supone un reto pues para el Smart Grid, para la infraestructura que ya está montada y tal. Así que es súper interesante y cierto retraso. Pues me encanta ese proyecto. Amelia. Sí, ya hablaremos, ya me lo he anotado el nombre. Gracias. Genial, pues empezamos. Hay intereses diferentes y niveles de conocimiento diferentes, así que yo empiezo y luego si hay más necesidad de profundidad, tal, pues ya sabéis, me interrumpís, desmutáis y empezamos con las preguntas, ¿vale? Pero básicamente yo empezaría por la parte esta, ¿no? Es decir, ¿por qué nos debería interesar la energía? Es decir, porque al fin y al cabo, hasta hace nada, la energía, pero especialmente la electricidad, era o gas, es una factura que te llega a casa y tú la pagas directamente con el banco, ni te molestas para ver lo que pone la factura. O sea, tu relación es, te pago. No hay más. No hay más. Eso sí, cuando me falta lo noto, evidentemente, ¿no? Pero mi relación es toma de decisiones cero, capacidad de decisión cero, interacción cero, pero sí pago una factura. Entonces, no es una relación especialmente apasionante, que se diga, ¿no? Y sin embargo, si rascas un poco, la energía es algo literalmente que a mí me vuelve loca. O sea, es algo que literalmente, una vez que te metes un poquito, no sales de ahí. Os lo puedo asegurar. Es imposible que salgas de ahí. Pero por muchas relaciones, porque para mí la energía y en la historia, aquí hay una socióloga, lo puede decir mejor que yo, ¿no? Pero sí que desde luego a cada cambio radical de fuente energética ha sido acompañado también por unos cambios muy importantes a nivel social. Y cuando se acompaña cambio tecnológico energético, cambio social y al mismo tiempo también un cambio en la forma en la que podemos comunicarnos, entonces se pueden dar revoluciones. Revoluciones sociales auténticas de cómo nos relacionamos entre todos. Hay quien dice que estamos en una de esas etapas. Hay quien dice que a través de la digitalización estamos cambiando enormemente la forma y la capacidad que tenemos para podernos comunicar entre nosotros. Por ejemplo, esta videoconferencia, que no sería de otra manera posible. Un cambio tecnológico a nivel energético por miles de razones. Una de ellas, y la que aprieta a nivel de tiempo, es la ecológica, pero hay muchas más a nivel de costes, a nivel de disponibilidad de recursos, a nivel de desigualdad de disponibilidad de recursos a nivel y su impacto a nivel geopolítico, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tenemos la tercera parte de unos movimientos sociales que se están reactivando, por lo menos en muchas partes del planeta, activados por muchas razones. Una de ellas es, evidentemente, ¿por qué no?, los Friday for Future, que con los adolescentes se han activado por el tema medioambiental, pero hay, digamos así, hay un fervor que probablemente hace 20 años no había. O tenemos mejores herramientas, hemos aprendido a hacerlo crecer mejor, ¿no? Entonces, estos tres elementos juntos nos hacen pensar que puede haber una verdadera revolución a nivel social. Pero esta fantástica revolución no ocurre en el vacío. Ocurre en un planeta Tierra que tiene unos límites físicos evidentes, no solo en términos de recursos, sino en términos incluso de espacio y de todo, con una crisis de biodiversidad sin ningún antecedente. Estamos al borde de la sexta gran extinción y básicamente debido a la sobreexplotación de recursos. Por lo tanto, tenemos la biodiversidad que está teniendo sus propios problemas. Tenemos unas graves desigualdades a nivel social y de acceso a los recursos, que es histórica, pero sigue adelante, y a pesar de que se avanza en el cumplimiento de los objetivos globales de desarrollo sostenible, pues aún así estamos muy lejos de lo que sería una situación de igualdad. Tenemos un cambio climático galopante y todos estos elementos
como os decía, ocurren en un mundo en el que ya hay poca resiliencia a nivel de ecosistemas y poca resiliencia a nivel social en muchos de los lugares del planeta. Nosotros vivimos en muchas ocasiones, yo desde luego, en una burbuja de absoluta privilegio, ¿no? Pero incluso dentro de España hay personas que tienen dificultades, como lo estabas hablando tú antes, Amelia, ¿no? Que tienen dificultades para llegar al final del mes y que en un momento de crisis como el de ahora, del COVID, llegan al límite, literalmente, de lo que son sus propias capacidades para poder llevar una vida digna, ¿no? Todo esto se entrunca en otro gran río que está ocurriendo y es el de la urbanización de la población mundial. Hay la nueva agenda urbana de Naciones Unidas, lo reconoce como uno de los enormes trends a nivel mundial, con lo cual tenemos a mucha más población, mucho más concentradas en lugares urbanos y sobre todo eso va a ocurrir y va a tener una relevancia enorme en África, donde es el sitio donde mayormente la población va a aumentar, donde mayormente la gente se va a trasladar a ciudades que normalmente no tienen unos accesos a la energía tan establecidos como tenemos aquí. Y además son entornos muy regulados de la energía, nacionalizados en muchas ocasiones, donde no hay unos mercados, con lo cual incluso a nivel geopolítico va a aumentar muchísimo el peso y la importancia de esos no mercados energéticos, de esos sistemas energéticos regulados, ¿no? Por lo tanto, el concepto que tenemos muy occidental de la energía es un mercado, igual incluso a nivel geopolítico puede que la balanza se equilibre un poco más respecto a otras maneras de tratar, como con la energía, que son ni mejores ni mejores, pero son diferentes, ¿vale? Entonces, todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. Con lo cual, cuando hablas de energía, en realidad estás tocando todas y cada una de estas teclas. ¿Por qué? Porque la energía puede ser un vector para, por ejemplo, traer energías renovables, invertir en energías renovables en África y hacer que todo ese aumento de la población africana que se espera en las ciudades ocurra ya no pasando por las centrales térmicas de carbón, luego las de gas, luego la hidráulica, no, que pase directamente jump hacia las energías renovables. Lo mismo con la India. ¿Aprovechando el qué? Aprovechando el hecho de que no hay infraestructuras ni relaciones de poder ya establecidas alrededor de una tecnología que ya no queremos, digamos, para la nueva transición, ¿no? Es como decir, es como ha pasado en la India con las telecomunicaciones. Ellos no han necesitado tender millones de kilómetros de cobre para el teléfono fijo, han pasado directamente al teléfono móvil. Pues lo mismo probablemente pasará en muchas partes del planeta, que ahora no tienen acceso directo a la energía y por lo tanto no hay grandes redes, pero a través de microredes con energías renovables o con autoconsumo o con sistemas de básicamente autosuficientes, pero futuriblemente conectados con una red cuando llegue, ¿no? Entonces, luego, ¿qué nos dice esta otra cuestión? Que las energías renovables tienen que entrar en las ciudades. No hay otra opción. Hasta hace poco la energía era este gran sistema con grandes centrales, muy grandes, muy, digamos así, ubicadas lejos de los puntos de consumo, con lo cual grandes sistemas de transporte, de electricidad en alta tensión para luego llegar a la baja tensión, etcétera, etcétera. Es decir, como las autopistas y luego las carreteras provinciales para transportar la electricidad. Y sin embargo, las energías renovables, sobre todo la energía solar, lo que viene siendo es mucho más modular. Es decir, cada cual podría tener un panel fotovoltaico en su casa o una microeólica como si fuera una nevera. Y probablemente en el futuro será algo así. Será un electrodoméstico como cualquier otro, ¿no? Por lo tanto, si tenemos una mayor urbanización, es evidente que las ciudades no pueden configurarse como agujeros negros energéticos tal y como lo están haciendo hoy en día. Que se necesita incluso por justicia territorial y para evitar posibilidad de mayores resistencias a la instalación de energías renovables por injusticia territorial mismamente,
tiene que también haber una gran aportación en las ciudades. Estábamos hablando antes de la España vaciada. Ciertamente, la energía es una parte esencial para todas esas zonas para poder obtener ingresos y para poder, obviamente, tener buena calidad del servicio. En muchos casos, a final de línea, ni siquiera hay óptimo sistema de servicio, ¿no? Sin embargo, lo que no podemos pensar, o muchos estudios dicen que lo que no podemos pensar es en mantener esa parte en que el campo produce, la ciudad consume. Sobre todo en energía, porque las energías renovables ocupan más espacio que las grandes centrales. Las grandes centrales de carbón y de gas ocupan mucho espacio, pero no se ve. Lo ocupan porque contaminan con gases de efecto invernadero, gases que afectan a la salud de las personas, las aguas con mercurio o con el uranio, donde metemos los residuos nucleares, pero es algo que no se ve, no tiene un impacto visual. Entonces, sin embargo, las renovables sí que lo tienen, y es importante que también lo tengan porque tiene que tener un efecto también educativo, y piensa realmente para qué estás usando la energía, ¿no? O sea que todo ese elemento también de grandes, digamos así, desigualdades entre la ciudad y la no ciudad, en lo rural, también habría, en mi opinión, que abordarse de manera importante, ¿no? Luego hay otra desigualdad muy importante que hablábamos antes, ¿no? Es decir, cómo utilizar la energía para que todo el mundo tenga acceso. Hablábamos de África, hablábamos de India, pero ¿qué tal España? ¿Qué tal España? Hay personas que no se pueden permitir pagar las facturas, pero porque viven en unas casas que son coladeros auténticos de energía, se construyeron de forma extremadamente barata con unos criterios energéticos nulos, por lo cual son familias que están pagando unas exageraciones de facturas energéticas, eléctricas y de gas, etcétera. Y por otro lado, se encuentran en una situación de dependencia total de las facturas. Es decir, si un mes no pueden pagar la factura, realmente su consumo afecta muy poco al coste final mensual. Pueden reducir a cero su consumo y aún así van a tener unos costes fijos muy importantes. Y eso también es una cuestión que habría que abordar de manera bastante urgente, ¿no? Pero incluso las energías renovables hoy en día, que es un poco el proyecto que nos contaba Amelia, ¿no?, permitiría incluso que los vecinos que producen energías renovables pudieran compartir energías renovables con sus propios vecinos, o los ayuntamientos, o el gimnasio, el colegio, la biblioteca, producir su propia electricidad e intercambiarla, cederla gratuitamente a las personas que están en pobreza energética. Hay un proyecto precioso en Grecia de Greenpeace con ayuntamientos, porque allí tienen una legislación que aquí no hemos conseguido trasladar de forma completa, que permite perfectamente intercambiar excedentes de electricidad que produces en tu propia casa con quien tú quieras en tu zona cercana. Ahí es dentro de la misma región, pero bueno, en España sería dentro de los 500 metros. El problema es que en España se ha limitado esa posibilidad a la baja tensión y todos los edificios públicos, a menos que estés en un pueblino chiquitino, están conectados en media tensión, con lo cual eso no nos sirve. Habría que craquear ese sistema, ¿vale? Habría que hacer un hackeo a ese sistema para ver cómo tirar para adelante. Entonces, dentro de todo este marasma, que no sé si me estoy explicando muy bien, pero hay toda una serie de flujos de desigualdades existentes y desigualdades que podrían ser incluso mayores, a menos que tratemos esta transición energética como una transición no solamente tecnológica, sino también social e institucional. ¿Y por qué abordo esto con unas mujeres que sois muy tecnológicas? Porque hay un elemento que es fundamental para que la energía deje de ser una, digamos así, una característica de unas grandes empresas que proveen energía a los consumidores, para cambiar esa relación productor, vendedor, consumidor y hacer una relación bilateral en el cual se pierde un poco la definición de quién produce y quién consume. Es fundamental la tecnología. La tecnología dice que se puede hacer. Yo puedo producir mi propia electricidad. Es más, no solo eso, sino que puedo decidir a qué hora
yo consumo la electricidad que necesito, ¿vale? Y si la acumulo en un calentador, calentador de agua, si yo caliento ese agua a una determinada hora u otra para tener ese agua caliente cuando yo la necesito. O cargo mi bicicleta eléctrica o mi moto eléctrica o el autobús del ayuntamiento o la flota de vehículos de jardinería del ayuntamiento en un determinado horario. Pero ¿por qué quisiera yo hacer eso? Porque evidentemente cuando entran las renovables en el sistema, sobre todo si se hace de la manera en la que se está haciendo ahora, que favorece básicamente las más baratas, y si tú tienes las más baratas no estás controlando qué tipo de tecnología entra, ¿vale? Las más baratas hoy en día son solar y eólica. Y se da la casualidad que son variables, es decir, que producen a nivel global de una forma muy interesante, suficiente para poder llevar un sistema 100% renovable, pero no producen en cualquier momento del día necesariamente. La suerte es que vivo en España. Tenemos una variabilidad geográfica, de horarios y meteorológica absolutamente increíble. Y tenemos una red eléctrica muy estable que nos permite intercambiar ese tipo de electricidad de un lugar a otro del país. Sin embargo, no es suficiente. Lo que se viene diciendo desde hace bastante tiempo es que, primero, necesitamos también incentivar que entren otros tipos de renovables que son gestionables, como las centrales solares termoeléctricas, como la geotérmica, como las olas del mar, como otros tipos de tecnologías mucho menos, digamos así, baratas en este momento, pero que necesitarían entrar. Pero por otro lado, y ahí entra la verdadera innovación, podemos con nuestro consumo cualquiera, y no solamente las grandes industrias, variando en qué momento consumimos, retrasar, adelantar o directamente anular un determinado consumo, favorecer la entrada de las energías renovables. ¿Por qué? Porque la energía renovable, el sistema energético eléctrico fundamentalmente, no es como cuando compras fruta, que tú la puedes almacenar necesariamente en un almacén, ¿no? En cada momento y en cada punto de la red eléctrica tiene que haber un equilibrio entre la electricidad suministrada y la electricidad consumida, si no se cae el sistema, si no hay apagones. Y todavía nuestra capacidad de almacenamiento es muy limitada, de una forma económica, pero vendrá también eso, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a un punto del día en que hay mucha... Vamos en la cuestión de que no tenemos así ahora mismo recursos muy abundantes y muy baratos de almacenamiento de electricidad, con lo cual tiene que siempre haber un balance, ¿no? Entonces, si aumenta mucho el consumo, en algún momento siempre se ha pensado, pues ya está, se enciende otra nueva central, se hace funcionar y se cubre esa necesidad, ¿no? Pero por la cuestión del despacho económico, normalmente esas centrales son centrales o de carbón o de gas, por lo tanto emiten gases de efecto invernadero. Y son, además, para funcionar de esta manera, para respaldar, pues son bastante caras. Pero hay otra opción que se había pensado históricamente que era imposible, y de hecho yo tuve una reunión con un ministro de energía hace 4 años y me dijo, eso no va a ocurrir nunca, y es que nosotros mismos decidamos, en función de las señales económicas que nos lleguen, si consumir o menos en ese momento. De hecho, para el sistema es el mismo efecto aumentar una central que reducir el consumo, es el mismo. Lo importante es mantener el balance. Hasta hace poco se pensaba que solo podían hacerlo las grandes industrias, las que consumen muchísima electricidad, papel, metales, ¿qué más hay por ahí? Sí, vidrio, etcétera, cerámicas, etcétera. Y sin embargo, ya hay startups, en California, por ejemplo, hay una que se llama HomeConnect, que une a más de 4.000 familias que hacen exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo hacen con su consumo pequeñito. Reciben un SMS, un WhatsApp, que les dice, oye, ¿te puede bajar 1 grado la temperatura de la nevera? Perdón, subir 1 grado la temperatura de la nevera para que consuma menos. Y si tú le dices que sí, pero multiplica eso por 3.000. Y ese agregador, esa empresa, esa entidad que une a muchísimos pequeños usuarios, junta las aportaciones de todos
y genera aportaciones suficientes como para que sean relevantes para el sistema eléctrico. El sistema eléctrico, en lugar de encender una nueva central, pide a uno de estos agentes que disminuya el consumo de sus propios usuarios. No sé si me estoy explicando muy bien. Podéis hacer un gesto con la cabeza de algún tipo para poderme decir que sí, pero vale. Bueno, en todo esto, ¿para qué os tienen que interesar si estáis interesadas en digitalización? Pues básicamente porque el dato aquí es el nuevo petróleo del siglo XXI. Y aquí lo sabemos en todos los sectores, pero en el sector energético, si queremos hacer funcionar la transición energética, que todo el mundo pueda participar modificando su propio consumo, autoproduciendo su propia electricidad, conectándose, intercambiando electricidad, aunque sea de forma retribuida o incluso gratuita, como en el caso de los ayuntamientos con sus vecinos para luchar contra la pobreza energética, todo esto necesita un tratamiento de datos muchísimo más profundo que en la actualidad. Sobre todo desde el punto de vista del consumo, de la baja tensión, de la distribución, porque en España hay un control hasta de cada 4 segundos de qué se produce, en qué momento y dónde están, en qué punto está la frecuencia del sistema. Pero la demanda se calcula en función de estos elementos. La demanda no se mira de forma cuasi real. La demanda, bueno, se mira después con calma para hacer la factura eléctrica. Entonces, si la demanda se mira después, estás perdiendo una cantidad de información que es absolutamente increíble. Imaginaros todo lo que se está haciendo en otros sectores con datos cuasi reales, de movimientos, de elección de consumo, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, los miro dentro de un mes. No, pierdes un montón de oportunidades, ¿no? Sin embargo, todo esto no es tampoco neutro desde un punto de vista energético. Y aquí tengo un mini videíto así de 1 minuto y medio para contaros un poco la historia, porque los datos ni se acumulan en la nube, en la nada, no son etéreos, tienen un cuerpo físico muy importante y que consume un montón de energía. Con lo cual, si vamos hacia la digitalización de la energía, también tendremos que tratar de qué manera intentamos alimentar con energías renovables todo ese consumo, porque de momento, mayoritariamente, se está haciendo con carbón, porque la mayoría de los datos se almacenan en Virginia, y Virginia es el reino del carbón, con lo cual todos los vídeos, Netflix y aplicaciones que estamos usando, en realidad la gran mayoría de ellas, aunque no todas, están utilizando carbón para poder almacenar todos tus datos y todos esos vídeos, que las fotos maravillosas que estamos usando. Así que os comparto un momentito el vídeo, si os parece, y luego a ver si ahora sí funciona. Voy. Hasn't technology come on recently? Not long ago, we had real world, real things. But now, they're all in the cloud. Our lives have followed them. Our emails, documents, pictures, music, movies, memories, hopes, dreams. But what is it? What is this cloud? Where is it? No. Really? It's just a box. Actually, a hard drive. In a box of hard drives. In a rack, in an aisle, in a block. In a kingdom of hard drives. In a box. Actually, quite a few boxes. They're big, and they need to be big. We generate a zettabyte of data per year. That's the equivalent of 2 quadrillion pictures. By 2020, that will have doubled. And that requires a huge amount of power. In fact, if the cloud were its own country, it would rank 5th in energy consumption. And all this power is generated cleanly. Maybe not. Until recently, coal powered the world's largest data handlers, but some have now committed to using renewables. Others, particularly in the video streaming side of things, haven't. And that's the thing. Cloud-related emissions are rising fast. What they're uploading into real life, well, it's a cloud hanging over us. To find out how clean your apps are, visit cleanapps.com. It's time to clean ape up. Bueno, este es un vídeo que hizo Greenpeace hace unos años, después de haber realizado el primer estudio
sobre... de las aplicaciones móviles. Las primeras aplicaciones móviles datan de finales de los 90. Estas eran... La lié parda, perdón. Sí, me saltó el YouTube solo. Hice el primer estudio sobre desde dónde las grandes ITs sacaban su propia energía. Y a partir de esa campaña, también es cierto que muchas de ellas se dieron cuenta de la rentabilidad que tiene incluso instalar sus propias energías renovables para autoproducir cerca de sus centros de datos en lugar que tener que comprar electricidad a la red eléctrica, ¿no? Sí. Solo una puntualización. Como vengo de las telcos no puedo evitarlo. O sea, en el data center la energía es lo más caro. O sea, yo creo que lo que pasaba es que las telcos se enchufaban a la red y consumían para refrigerar las máquinas. Otra cosa es que, y es una de las partidas más caras de cualquier data center. Otra cosa es que hayan empezado a decir, no tanto por lo limpio del planeta, sino, oye, ¿cómo podemos bajar esa factura? ¿No? Claro, solo por hacer. Claro. O sea, lo interesante es que las dos cosas van juntas. Quiero decir, aparte de, digamos así, la presión y demás que puede haber social, además es más barato, funciona mejor, te da mejor estabilidad, realmente así es un win-win. Ahí ha habido un montón de trabajo de win-win y cada vez más empresas de telecomunicaciones están haciendo este tipo de transformaciones, pero funciona para ellas y funciona para cualquier empresa que tiene mucho gasto a nivel energético. O sea, es un tipo de razonamiento que es equivalente, ¿vale? Lo que pasa es que esto es muy poco conocido en general, que detrás del móvil no hay la nada, sino hay unos centros de datos que tienen unos consumos energéticos para refrigeración que son muy, muy intensos. Y por lo tanto, si no se cuida con qué energía se está generando, la digitalización de toda la economía, pero incluso de la energía, se podría realizar a base de carbón. Es la cosa más absurda que nos podría ocurrir, ¿no? Entonces, aquí estamos generando una parte de la relación entre la energía y la digitalización, ¿no? Una es, evidentemente, que la digitalización permite que todo el mundo podamos participar de alguna manera. Luego podríamos hablar de cómo hacer que eso ocurra. Y la otra es que la digitalización en sí tiene un impacto ambiental y tiene que tener una mirada especial en que esto se desarrolle desde ya con energías renovables y no tenga que pasar de nuevo por carbón y demás, ¿no? Y además abre un montón de posibilidades la digitalización de colaboración con otros tipos de sectores. Sectores que normalmente no se han dedicado a la energía y que ahora mismo sí están empezando a ver que hay oportunidades, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de empresas de transporte, de todos los sectores que se van a electrificar, pero telecomunicaciones es la que más potencial tiene. Y por muchas razones. Primero, porque tienes capacidad y conocimiento de cómo se tratan grandes cantidades de datos. Y la segunda es porque, además, tienen una gran cantidad de infraestructuras que pueden ser interesantes para el sistema energético. Por ejemplo, en el innovación está buscando todo tipo de baterías para sistemas de backup, de respaldo de sistemas de telecomunicación que no están utilizadas al 99% del tiempo, pero que tienen que estar allí por si acaso hubiera una desconexión de la red, y utilizarlas como sistemas de almacenamiento distribuido a lo largo de todo el territorio español. Y como esto hay miles de otras iniciativas, ¿no? Para poder utilizar recursos que ahora mismo están infrautilizados y como no estaban dentro del sector energético, no se hablaban con él y se estaban básicamente infrautilizando, ¿no? Esto es un caso. Otro caso, por ejemplo, son y mismamente baterías de los hospitales. Los hospitales también necesitan tener sistemas de refuerzo en caso de desconexión, pero tienen tanto generadores como en muchos casos baterías. Esas baterías no se están utilizando durante el resto del año para poder jugar con el sistema eléctrico, para poder tener ahí almacenamiento. Pero incluso las baterías de los vehículos no se está haciendo.
¿vale? Vehículos, y estaba hablando de no solo vehículos, coches particulares, que espero que cada vez haya menos para uso individual y más de uso compartido, y ahí entra de nuevo la digitalización, para poder permitir compartir entre diferentes, no solo entidades, sino individuos, recursos que normalmente, si no, deberían ser de forma individual. Vehículo, coche, bicicletas, furgonetas, etcétera, etcétera, pero incluso, ¿por qué no?, herramientas, todo lo que viene siendo la sharing economy. Un día leí que de media cada persona que posee un taladro en su casa lo ha utilizado 8 minutos a lo largo de toda la vida del aparato. 8 minutos. ¿Para qué compras un taladro para 8 minutos? Cuando lo podrías compartir y pedir prestado si a través de una buena aplicación supieras quiénes de tus vecinos tienen un taladro que te pueda servir, ¿no? Y con el taladro podríamos hablar de muchísimas más cosas, ¿no? Y muchísimos más recursos. Entonces, en realidad la digitalización lo que está haciendo es que sí es verdad, es un reto, porque tiene un consumo energético muy importante, pero por otro lado nos permitiría también entrar en la parte más difícil de la transición energética, que es la reducción del consumo. Y esa es la más difícil porque requiere modelos de negocio innovadores, que no estén basados en el crecimiento, sino modelos de negocio basados en el decrecimiento. No sé. Y eso es probablemente una de las cuestiones más difíciles de todo lo que estamos hablando hoy. Todo lo que estamos hablando hoy es tecnología, es diálogo entre ciudadanía, empresas y demás, y ya se está haciendo de alguna manera más o menos patosa, más o menos respetando las dinámicas de poder, sin retarlas demasiado, desafortunadamente, pero lo más difícil es cómo reducir el consumo de energía y el cómo reducir el consumo de materiales. Y allí yo creo que también hay un gran potencial de innovación aquí en el cual se puede aportar un montón y las mujeres tech también podría aportar un montón, ¿no? Entonces, para concluir un poquito rápidamente, porque creo que me he pasado 4 pueblos y medio, me dejáis hablar y no me paráis nunca, esto que no sé cómo me aguantáis. No te preocupes, te aseguro que podríamos estar de aquí al lunes por la mañana escuchándote. Vamos, como yo, el resto de... Error, sí. Te lo aseguro. Tenéis cosas mejores que hacer, yo creo, ¿eh? Sí. Pues, para concluir, así pensando un poco en qué las mujeres tech pueden aportar en todo este mundo de transición entrelazada e interconectada e interdependiente. Evidentemente, la parte más obvia, ¿no?, el trabajo que está haciendo Ana con toda la operación del sistema, toda la cuestión más, digamos así, ingenierística, más tradicional, si podemos decirlo, aunque con su gran parte de innovación, con la digitalización, eso es obvio. Hay una parte que estábamos hablando de... ante sociología, la sociología del cambio, cómo evitar las resistencias al cambio, haciendo que ese cambio sea realmente positivo para todo el mundo y no haya perdedores por el camino. Y en ese sentido, la democratización de la energía en términos de poder producir tu energía, poder participar en la gestión de la demanda, poder realmente ver que si hace falta tender una nueva línea de alta tensión, hay una participación ciudadana activa en por dónde sí, por dónde no, con qué criterios, etcétera, para incluso financiar energías renovables a gran escala, pero financiación ciudadana sin necesidad de pasar por grandes bancos, porque hay muchos proyectos que no son banqueables, pero son muy rentables. Y eso es una cuestión importante porque necesitamos triplicar las inversiones para poder cumplir los acuerdos de París. Tenemos gran rol, por ejemplo, de las empresas para empujar para poder comprar solamente energías renovables. Recordemos que el consumo individual, familiar y de pymes en España, todo junto, administraciones, pymes, individuos, llegan al 40% del consumo nacional. El 60% es consumo industrial. Por lo tanto, es muy importante de dónde se saca esa energía.
Tú mandabas antes, Sonia, al chat una gráfica muy interesante de cómo las empresas ya se están poniendo al día en esta cuestión, con lo cual, evidentemente, es uno de los elementos que podemos aportar. Y luego está toda la gestión de los datos. No hemos hablado de este tema, pero ¿cómo garantizar que el dato, sobre todo energético, es de propiedad de la persona que lo genera? ¿Vale? Con lo cual, el acceso total, completo, en tiempo real, de forma fácil y sin coste adicional, tiene que ser garantizado, algo muy lejos de lo que está ocurriendo ahora. Si os pregunto a vosotras cuánto estáis consumiendo electricidad en este momento, no sé cuántas hubierais entrado jamás en la página web de vuestro distribuidor para pedir el acceso, para poder entrar, y algunas os dejan hacer una medición instantánea, otras ni siquiera. ¿Vale? Pero es súper complejo llegar ahí. Y no te digo para saber la potencia demandada realmente, que es la que realmente te sirve para el día a día, para decir cuánta potencia contrato. En la mayoría ni siquiera te da ese dato. Lo tienes que inferir haciendo cálculos. Tú dime tú, la gente normal no va a hacer eso ni de broma, ¿no? Entonces, garantizar la propiedad de la persona. Porque es un tema... Está el mapa sin hacer. Está el mapa sin hacer. Sí. Navegamos sin carta náutica. Por lo cual es apasionante. De todas maneras, Sonia, tú interrúmpeme. No, me sabe fatal porque... Y aporta también, o sea, a las demás también os lo digo, aportar. O sea, para mí esto, lo bueno de esto que somos poquitas es que claro, que dejéis ahí a... ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Sí? Es que tengo aquí, o sea, alguien diciéndome que pregunte, que trabaja en red eléctrica. Hola, alguien. Hoy me saluda, ¿no? No. Me pregunta si conoces la iniciativa RETIT, la empresa de red eléctrica. Dilo tú, es que no sé ni cómo se dice. La empresa tecnológica de red eléctrica. No. Vale. Pues, pero nos la puede contar. Cuéntanosla, porque no la puedo contar yo. Hola. Hola. Bienvenido. Bienvenido. Ha estado escuchando todo el tiempo, Sara. Aquí de fondo, sí, ilustrándome un poco. Pues nada, como decía Inés, pues yo trabajo en Red Eléctrica de España y bueno, estaba escuchando que había alguien que estaba metido en algún proyecto de temas digitales o de datos y temas de estos. Bueno, como sabrán, pues Red Eléctrica maneja muchos datos, está trabajando un poco en el entorno del Data Hub famoso, como centralización de datos, pero luego aparte tenemos no sé si llamarlo spin-off, bueno, una empresa, una filial que se constituyó el año pasado, que se llama RETIT. No encontraréis información en internet, o poca, porque no sé por qué, lo cierto es que hay poca, pero sí es cierto que les puedo facilitar algún vídeo donde hablan de RETIT, quiénes somos, qué se hace, qué no se hace, y lo que se trata es una aceleradora, en definitiva, para pequeñas empresas, startups, lo digo por si hubiera alguna emprendedora entre el foro, pues que lo sepan, porque además ahora precisamente en el marco de esta pandemia horrorosa que tenemos entre manos, de esto del COVID, pues se ha lanzado un concurso para aquellas empresas, esos startups, que tengan algún proyecto interesante que pueda contribuir, relacionado con la energía y que pueda contribuir a la lucha con la de la pandemia esta y tal. Pero no solo para eso, bueno, tiene otros objetivos. Gracias, Jaime, mi hijo de 10 años, no desatascado. Pues sí, gracias, comparte el vídeo. Yo lo paso, Sara. Sí. Guay. Muy bien, gracias. Les dejo. No conocía. Oye, muchas gracias por compartirlo. Gracias. Esta es la cuña publicitaria, tenía que soltarla. Vamos, es muy procedente el tema. Claro. Gracias. Un placer. Pues eso, retomamos el tema datos, ¿no? Que hablaba justo ahora Hermes, ¿no? ¿Se llama tu marido? No. Jaime. Me lo he inventado. Perdón. Jaime. Sí, sí. Sí. Pues el tema datos es un tema, lo decíamos antes, un tema clave.
Pero más clave de todas las claves, para mi humilde opinión, es quién va a tener acceso a esos datos y quién va a ser legalmente el propietario o la propietaria de esos datos. Y esa es la gran clave. Y la verdad es que hay muchos actores que se están intentando adelantar muchísimo a los acontecimientos para generar una posición, para posicionarse. Red Eléctrica en este caso está haciendo un proyecto de Data Hub, de un lugar centralizado donde estén todos los datos energéticos, todos, generación, consumo, producción en baja, media, alta tensión, todo al mismo tiempo, supuestamente de acceso en función de lo que se decida a todos los agentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero evidentemente también las distribuidoras de zona, que son las que en su gran mayoría en baja tensión y en media tensión son las responsables de recoger esos datos, se están adelantando. Entonces hay muchos modelos a nivel europeo, hay modelos distribuidos que ahora mismo distribuidos se le llama a que las empresas distribuidoras acumulen y gestionen esos datos, o centralizado, que es un poco el modelo que propone Red Eléctrica, un único gran sitio donde esté todo. Pero hay una tercera ruta que se está abriendo precisamente por gente techis y gente específicamente interesada y especializada en blockchain y sistemas similares, de que sea auténticamente distribuido, es decir, que no esté distribuido porque esté en manos de una distribuidora, es decir, una empresa única, un monopolio natural, que se le llama porque solamente tiene sentido que haya una línea eléctrica por cada zona, no tiene sentido tener 24 en paralelo, ¿no? Por lo cual es un monopolio natural. En lugar de tenerla ella, pues que sea distribuida entre diferentes ordenadores como si fuera blockchain, o sea, literalmente distribuida, ¿no? Todo esto está ocurriendo en estos momentos y los gobiernos, y a nivel europeo ni a nivel nacional, la mayoría de los gobiernos no han tomado una decisión sobre cuál es el mejor modelo todavía, ¿vale? Pero tampoco hay unas reglas a nivel europeo que garanticen estrictamente que tú, yo, Sonia, Ana o María tengamos derecho al acceso directo a esos datos. Y eso para mí es algo que necesitamos corregir ya que ya, porque si no nos podemos olvidar toda la gestión de la demanda, nos podemos olvidar poder gestionar bien nuestros aparatos inteligentes para poder realmente integrarnos en el sistema eléctrico, ¿no? Y ahí, por lo tanto, hay mucho trabajo también para las mujeres tech del ámbito legal, grandes abogadas que puedan aportar en ese sentido, ¿no? Y ya está, yo con esto creo que os he freído suficiente como para que podáis empezar vosotras también a seguir adelante, ¿no? A poder abrir más. Muy interesante, muchísimas gracias. Sara, yo querría hacer una pregunta. Bueno, un planteamiento en referencia a la importancia de los datos. Yo creo que la aportación a LOTEC, que pueda hacer LOTEC al tema de la energía es muy importante, como a todos los sectores, pero tiene que servir también para abaratar costes. O sea, reducir el consumo del concepto de ahorro energético, eso está claro, y además servir para ahorrar coste, porque el coste de la energía seguirá haciendo más competitivo menos a un país. Y lo hará más estable a la hora de sus industrias, de sus pequeños negocios, etcétera. O sea, entonces yo creo que LOTEC tiene muchas cosas que hacer ahí. O sea, la gran data tiene que servir para más cosas que no solo para saber qué consume, sino cómo conseguir que ese consumo sea eficiente, cómo conseguir reducir el coste de la energía, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que esa aportación a la energía que ha significado muchas guerras en algunas partes del mundo, sí. Y que ahora está en un proceso de cambio, necesita también ver el tema de cómo mejorar el coste, crear una cultura del ahorro energético, que para mí creo que es muy importante. O sea, particularmente el tema de la energía esta semana yo lo había estado siguiendo por el tema del petróleo, que me parece impactante.
Y he oído algún vídeo un poco fuerte de algún profesor de Stanford diciendo que en el 2030 no va a haber ninguna compañía eléctrica tradicional y el petróleo iba a ser sustituido totalmente o prácticamente totalmente por la energía solar. Muy respetado el que lo estaba diciendo, pero lo que está claro es que mientras habrá que manejar cómo mejorar, pues este país particularmente es caro en energía. O sea, Estados Unidos, dentro de todo lo caro que es más barato en el coste del kilovatio que España. Y eso no es muy equilibrado con el concepto pues desde la base salarial que se maneja en España a los costes de cualquier tipo que se manejan en España. La energía es mucho más cara que en Estados Unidos. Ana. Bueno, yo quería plantear eso dentro de todo lo que has dicho, que me ha parecido súper interesante. Del impacto que tiene la energía en la vida de las personas y en el concepto ese de que hay que crear el concepto de reducir el consumo de energía. Porque antes era un valor de país industrializado el que consumiésemos más energía. Era uno de los datos que se manejaban a nivel de saber si un país estaba más desarrollado o no. O sea, la cantidad de energía que con la producción de coches. Mira, has ido a tocar otro tema que... No abro más temas, lo prometo. No abro más temas porque eso es Como decía Sonia, esto nos da para estarnos hasta mañana discutiendo y Total, hay temas para dar. ¿Verdad? Ana, dale. Sí, por mi parte yo creo que lo has explicado muy bien, Sara. Y bueno, quería resaltar quizá un tema que, aunque lo has mencionado, pero yo creo que es la clave para conseguir tener una energía renovable. La mayoría de ellas no son gestionables, que es lo que significa que están cuando están y no necesariamente cuando las necesitamos, que son la solar y la eólica. Las otras renovables que has mencionado, por ejemplo la termosolar, pues todavía tienen un coste muy alto que hace difícil el modelo de negocio asociado, pero para mí la clave, y varía muchísimo entre los países desarrollados en los que ya tenemos unas redes bien establecidas y en el que el modelo va a evolucionar de una manera totalmente distinta, como has dicho, frente a aquellos en los que se va a desarrollar un nuevo sistema energético. La clave está en el almacenamiento. Tú sí que has hablado del almacenamiento de pequeña capacidad, bueno, pues una batería en un hospital, un acumulador para agua caliente, pero creo que también el almacenamiento de alta capacidad, que a día de hoy tiene un coste muy elevado, va a ser la clave para poder aumentar la proporción de renovables en nuestro sistema. Y ligado a esto, el coche eléctrico efectivamente va a tener un papel fundamental y actuando como elemento nivelador del consumo y también del almacenamiento, o sea, en esa gestión de la demanda que has mencionado muy bien también, y ahí la tecnología es algo fundamental y además van a ser necesarios criterios de precio que desde luego los actuales no creo que vayan a mover la aguja en cuanto a dejar de consumir o no. Entonces, bueno, yo creo que eso lo has explicado muy bien y daría pie a hablar muchísimo, pero hay otro tema que me parece fundamental y es que la eficiencia energética y la reducción del consumo es uno de los elementos clave también en esa disminución de la contaminación y que exige una educación que en la mayoría de los casos no tenemos. Mencionabas las familias más pobres y creo que ahí podemos hacer mucho de nuestro lado con la divulgación y aparte de invertir en mejorar la calidad de las instalaciones para mejorar su eficiencia, la educación en cómo cocinar, en cuándo consumir, en cómo adaptar la factura energética, hay mucho por hacer. Y luego también creo que es fundamental la educación para que los consumidores realmente podamos ser
esos consumidores activos que generemos, almacenemos, consumamos para poder realmente tener ahí un papel inteligente. Creo que también hace falta mucho conocimiento y mucha divulgación para que los consumidores o últimos usuarios de la red, porque ya no vamos a ser solo consumidores, lo hagamos de una manera inteligente y de acuerdo a nuestros intereses, ¿no? Eso sí, Claro. todo lo que es el sistema macro, pero me parece que son temas muy importantes a nivel práctico y en los cuales además la tecnología también nos puede ayudar muchísimo. Son temazos, ¿eh? Y además cuando tú estabas ahora hablando de toda la cuestión de la eficiencia energética y de la alfabetización energética, ¿no? Pues hay iniciativas que son maravillosas, que no son para nada tecnológicas, no lo son. Y abordan esa otra parte de la transición energética que no tiene nada que ver, que no tiene necesariamente con la tecnología. Hay una iniciativa, por ejemplo, en Barcelona, que se llama, no, en Barcelona, en Badalona, se llaman los auditores energéticos de barrio. Son personas de referencia, normalmente son personas de baja calificación, no sé cómo se dice en castellano, que no tienen altísimos niveles de estudio, ni mucho menos, y que son fundamentalmente escogidos porque hablan el mismo idioma de las personas que tienen las tiendas en ese barrio, de las personas que viven en ese barrio, que tienen más o menos la misma experiencia vital. Se les forma desde un punto de vista muy, muy fácil, de lo básico de cómo interrelacionarse con la energía, con la factura eléctrica, con un mínimo de sistemas de ahorro, eficiencia energética en las casas, y son ellos los que van casa por casa y conocen a las personas. Hay, evidentemente, la mitad son mujeres, la mitad son hombres, porque las mujeres tienen mejores conversaciones con las personas en las casas, los hombres se les ve como mejor en las tiendas, por ejemplo. O sea, lo tienen todo súper estudiadísimo y se dedican a hacer esa labor totalmente quirúrgica de uno a uno ir haciendo esa educación en un barrio y se transforman en referentes para las personas. Tendremos que investigar. Este va a ser el último tema, nos queda un minuto, se va a cortar en cualquier momento. María, increíble, muchísimas gracias. Nos has dejado con hambre de más. Vamos a tener tu sesión de factura. Vamos a hacer que más personas se interesen por la energía, que nos puedan contar las oportunidades de tecnología que hay. Y nada, de verdad que muchísimas gracias y nos vamos a ver en una segunda sesión seguro. Y a todas las que habéis estado, muchísimas gracias de verdad por uniros a estas humildes home sharing session de Women in Tech y de verdad que, bueno, la semana que viene os hablaré de la nueva agenda, para que veáis las cosas que pasan la semana que viene. Sara, muchísimas gracias. Gracias a todas. Que paséis buen fin de semana. Un lujazo. Gracias, igual. Gracias, Sara. Muchas gracias. Gracias. Sonia, sobre todo, gracias.